Buenos días, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a Andy, a la Cámara, por renovarme la confianza de volver a estar en este congreso. Es un privilegio. Lo que pasa es el tiempo, entonces ahora ya no puedo hablar sin ponerme las gafas, así que con su permiso. Sí, es un privilegio volver a estar aquí y compartir algunas ideas, desafíos portuarios después de, no sé, más de 30 años de trabajar en los puertos. En los puertos siempre tenemos desafíos, ¿no? A veces son acumulativos, ¿eh? Creo que estamos en un momento como ese, tenemos muchos desafíos al mismo tiempo, pero además de tener los desafíos tradicionales, van apareciendo nuevos desafíos. Este es el sentido de esta ponencia. Déjenme decirles que prácticamente en todo el mundo los puertos, especialmente los puertos de contenedores, pero no solamente los de contenedores, operan hoy en un entorno sustancialmente transformado. La convergencia simultánea de rivalidades geopolíticas, conflictos armados activos, múltiples, reestructuraciones corporativas, desaceleración económica selectiva, que es lo que posiblemente estamos viviendo en este momento, viendo esto desde el punto de vista global. Han reconfigurado una policrisis, como dijo Carolina, que, bueno, es una policrisis, ¿no? Es decir, son varias crisis actuando al mismo tiempo, simultáneamente. Y esto no es nuevo, pero pienso que tiene características hoy que, puedo decir, registran pocos antecedentes, al menos en los últimos 30 años. Y esto es así, incluso el reciente informe del Foro Económico Mundial sobre riesgos, que hace todos los años, justamente señala que la confrontación geoeconómica, como le llaman, no geopolítica con efectos económicos, es en este momento y en la previsión para el 2027 el riesgo número uno que tiene la economía mundial, o el mundo, digamos, en términos generales. Y en ese sentido, yo pienso que tenemos que analizarlo en 4 grandes asuntos que son los que modifican el entorno y contribuyen a que haya estos desafíos, algunos preexistentes y otros emergentes. La primera dimensión es la geopolítica, obviamente. La rivalidad entre Estados Unidos y China ha alcanzado el dominio marítimo. Ya no es solamente una rivalidad en términos de poder en el sistema de poder del mundo, no es solamente una confrontación con visos económicos, sino que ha alcanzado plenamente al dominio marítimo, ¿sí? Y esto es una situación nueva, desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Y esto empieza a tener repercusiones de inmediato. La orden ejecutiva 14269 del año pasado del gobierno de los Estados Unidos articula por primera vez, y este es un dato para mí muy importante, articula por primera vez en muchas décadas una política industrial marítima de los Estados Unidos. Y esa política industrial marítima es un componente de la defensa nacional, ¿sí? Este es un cambio. Piensen en el dominio de la primera potencia del mundo, llegando al dominio marítimo a establecer una política nacional de corto y largo plazo con un objetivo de construcción naval, de defensa, es decir, todo articulado alrededor del sistema marítimo. ¿Por qué? Porque el sistema marítimo hoy es un campo de confrontación también entre las grandes potencias. Esas acciones, como la del USTR también del año pasado,
Solo para poner un ejemplo, ¿no? Se propone un cargo extra a la carga de entre 1 y 25 centavos por kilogramo de carga importada a los Estados Unidos que venga en una nave que no haya sido construida en los Estados Unidos. Novedoso. Esto ha traído también represalias, repercusiones, ¿sí? Pero solo esto como un ejemplo. ¿Cuánto cuesta esa medida si se pone en marcha? Hasta 50.000 millones de dólares. Hasta 50.000 millones de dólares en un año, ¿no? Hablábamos anoche con un amigo los esfuerzos que se hacen, por ejemplo, en el sistema portuario, para invertir, para, ¿no?, juntar el financiamiento para una expansión, 500 millones, no sé, 1.000 millones, ¿no? Puertos Greenfield, 2.000, 3.000 millones. Acá estamos hablando de una medida de base, de fundamento geopolítico, que cuesta 50.000 millones de dólares en un año, ¿sí? O que puede llegar hasta los 50.000 millones de dólares. Fundamentos geopolíticos para acciones, ¿sí?, de una confrontación. Y esto nos empieza a los puertos a poner un escenario diferente a lo que conocíamos. Por ejemplo, en Panamá se produce la anulación a través de la Corte Suprema de Justicia de los contratos de concesión, se declaran inconstitucionales los contratos de las dos terminales del Grupo Hutchison en Panamá. Más allá de justicia, digamos, del proceso judicial y de la validez de esa decisión, inmediatamente China toma represalia aplicando el estado rector del puerto. En la primera semana, 20 buques de bandera panameña intervenidos, retenidos, solo en la primera semana. Quiero decir, esto empieza a ser una confrontación, como dije. Esta gran confrontación llega al dominio marítimo y por lo tanto nos llega a los puertos. Y a lo que quiero llegar al final de esto es que nos trae un costo económico aparte, un costo económico significativo. La Unión Europea no se queda detrás tampoco y responde muy rápidamente, pero responde de una forma, yo diría, que hay que prestar mucha atención, voy a volver sobre esto, que es la visión de largo plazo para el sector marítimo y portuario. Responde con una estrategia regional para el desarrollo de los puertos. Esto, voy a volver sobre esto, pero es un cambio de la forma de ver la importancia del sector marítimo y portuario que va más allá de lo que habitualmente consideramos, sobre todo lo que consideramos en América Latina, a donde a veces hay, digamos así como término general, sin pensar en un país en particular, pero a veces uno suele ver que no siempre a los gobiernos les interesa mucho el sector, ¿sí? Entonces lo contrapongo con esta visión. Hay un problema, ¿cómo responde la Unión Europea? Con una estrategia marítima de largo plazo que significa una política regional de desarrollo del sector marítimo y portuario, donde consideran todas estas cuestiones. Supremamente importante. Me gusta decir supremamente, pero así me siento un poquito más colombiano. Que incluye esta estrategia regional de la Unión Europea para el desarrollo marítimo y portuario, por ejemplo, condiciona el acceso de operadores extranjeros a las inversiones en el sector basado en criterios de seguridad económica, ¿sí? Otra vez, el dominio marítimo está alcanzado por las confrontaciones de orden geopolítico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de securitización, una palabra que posiblemente se empiece a escuchar más y más. Y esa securitización, que es básicamente de lo que estamos hablando, es decir, de la inclusión de criterios de seguridad, de defensa, en el desarrollo de una actividad que básicamente es una actividad de negocios, comercio internacional, puertos, logística, etc. Pero esa securitización es un proceso de retroalimentación donde las acciones de cada potencia mundial, digamos, se validan y se profundizan en materia de lo que son las percepciones de amenaza de las otras potencias. Y eso llega de lleno al sector marítimo y portuario.
El segundo asunto que quiero destacar, obviamente, el de orden militar, el de orden de seguridad. Bueno, para poner también un punto en el tiempo, ¿no? Los ataques hutíes en el Mar Rojo, fines del 2023 aproximadamente, obligan a desviar la carga por el Cabo de Buena Esperanza, 3.500 millas náuticas por viaje extras, ¿sí? Esto tiene costo, ¿no? Y no se sabe todavía hoy, 3 años después, en qué estamos, ¿no? Un día se dice que se abre, otro día se dice que no, se suspenden los ataques, se reanudan los ataques, etc. Claro, el escenario se agravó con el conflicto vigente, Estados Unidos, Israel, Irán. A veces ya ni nos acordamos de Rusia, Ucrania, ¿sí? Y de tantos conflictos regionales de orden militar, digamos, regular o irregular, que están vigentes en este momento en el mundo. Pero el conflicto actual, más de 3.000 buques fueron afectados, 700 de ellos de contenedores, más o menos el 10% de la flota global directamente impactada por un conflicto. 2 millones de TEUs afectados. Nadie sabe en este momento realmente cuál es el periodo cierto de normalización. Si el periodo cierto de normalización de esto, desde el punto de vista marítimo, fuera hoy, ¿sí? Igual se dice, entre 6 y 9 meses para que la situación volviera a lo previo, ¿sí? 6 a 9 meses. Esto tiene repercusiones, esto tiene costos. El Fondo Monetario Internacional acaba de sacar, creo que hace una semana, 10 días, una estimación. Ellos tienen un seguimiento, lo que se llama la economía de la guerra. Para ser corto con los datos, se supone un recorte en la expectativa de crecimiento del PIB mundial de 0,3%, con lo cual la expectativa de crecimiento es de 3,4, que era de 3,4, está ahora en 3,1, y una inflación que se estima a nivel global de 4,4%, que es bastante más de la previsión original que tenía el fondo antes del conflicto. Ahora, cuando van a los escenarios, ese es el escenario esperado, digamos, pero cuando van a un escenario un poco más adverso, se espera que la caída del producto llegue al 2,5, que la inflación llegue al 5,4 mundial, ¿eh? Y si en un escenario más grave, una caída hasta el 2% y una inflación del 6%. Ahora, esto es el promedio mundial. Los promedios no siempre son una buena medida. Supone el fondo que para las economías emergentes el impacto es el doble que el que se tiene para la economía del mundo, digamos. Pero también empiezan a aparecer o se empiezan a destacar a partir de estas cosas justamente en la vulnerabilidad, digamos, y el alcance del impacto de los conflictos en el dominio marítimo. Por ejemplo, se menciona el sabotaje de Nord Stream, el poliducto, gasoducto, que fue y es considerado hoy como un caso extremo, un caso evidente de la vulnerabilidad de la infraestructura marítima crítica en ataques que son híbridos, ¿sí? Como por ejemplo atacar un poliducto, cortar cables de fibra óptica, etc. Y esto extiende el problema a las plataformas de datos, a los sistemas de gestión, incluso a nivel de las terminales. Con lo cual, la seguridad, además de ser militar, además de ser de defensa, también pasa a ser, en el sector privado, un problema de ciberseguridad. Es decir, esto relanza la importancia costosa, por otra parte, de la ciberseguridad en la operación de los puertos. Dimensión económica, bueno, el comercio venía repuntando en el mundo hasta 33 billones, trillions en inglés, en el 2024, pero está dando señales de desaceleración. El 2025 el volumen de contenedores creció, pero creo que Natalia va a hablar más de esto más tarde, así que confíen más en ella. Creciendo un 2%, que no es malo, pero tampoco es lo que desearíamos y lo que nos merecemos.
Pero sí importante destacar que con una redistribución notoria, es decir, las importaciones de los Estados Unidos están cayendo, pero esto ha abierto oportunidades para otros países y por lo tanto hay algunas economías, incluso algunas economías de América Latina, que están tomando ventaja de ese rebalanceo de los flujos comerciales. Pero esto, claro, también va trayendo otros efectos de orden económico. Ese crecimiento del comercio había empujado a las líneas navieras al order book. El order book de inicio de este año es el más alto que se conoce, perdón, el order book, ¿no? ¿Saben qué es? Es la cantidad de buques nuevos, de capacidad nueva, mandada a construir por las líneas navieras en relación a la flota existente, ¿sí? Esa relación, que hoy está en el 33-34%, es la más alta del punto previo a la gran crisis del 2009. Esto significa, bueno, problema de sobrecapacidad, un problema, el rebalanceo de flujos también está trayendo problemas de congestión en los puertos y serios problemas de congestión. Pero por decir algo, los puertos más grandes están teniendo esperas para atracar muy largas. No sé cómo estamos en Colombia, pero me imagino que no estamos fuera de lo que es el contexto global. ¿Qué pasa? Que además en América Latina arrastramos problemas. Se habló los problemas relacionados con la logística, con los accesos, etcétera. Pero solo para dejar un dato, ningún país latinoamericano está hoy entre los 50 mejores en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Ninguno. El primero que aparece está en 51, que es Brasil. Y de ahí para abajo, digamos que la media de América Latina está en déficit en materia logística, cosa que creo que todos sabemos. La dimensión corporativa, bueno, la industria sigue profundizando su consolidación, digamos, en tres niveles. Las líneas navieras entre sí, las líneas navieras con terminales portuarias y con operadores logísticos en tierra, digamos. Y es una consolidación, digamos, creciente en materia de terminales portuarias. El avance de las compañías que son relacionadas con líneas navieras es muy grande. En Brasil está llegando de toda la operación, más del 55% ya está integrado verticalmente. Esto no quiere decir que esto sea bueno o sea malo, lo que digo es un proceso al que hay que estar atento porque es un cambio notorio en el entorno en el cual operan todos los puertos del mundo y que muestra cómo efectivamente las navieras van cambiando de ser transportistas puros a ser articuladores de redes y a mantener un control férreo, estricto, sobre ese servicio combinado, digamos, ¿no? Estos 4 grandes asuntos, que he debido hacer muy sintéticamente, generan estos 10 desafíos, digamos, emergentes en la industria portuaria. Yo diría que son 9 más el grupo de desafíos que ya teníamos desde siempre, ¿no? Digitalización, integración de sistemas, eficiencia operativa, eficiencia económica en las inversiones, etc. A eso le agregamos unos desafíos, digamos, que tienen que ver con estos cambios en el contexto global. El primero es la geopolitización del comercio, pero quiero parar, que ya hablé de eso, quiero destacar que hay nuevos costos asociados. El cumplimiento de esta situación que genera la geopolitización del comercio y del funcionamiento del sistema logístico global hace que lo que tradicionalmente era el costo de una mercancía, por decir en una importación desembarcada en cualquier puerto, tradicionalmente era el costo de producción, el costo de transporte
el border compliance, ¿sí? Y uno sumaba esas tres cosas y pues ahí teníamos el costo de una mercancía en la, digamos, en una importación. Pero se empieza a extender esta ecuación del costo de la mercancía desembarcada porque empieza a haber controles en la exportación, empieza a haber necesidades de due diligence entre las contrapartes, el costo de las sanciones multilaterales, que lo vimos el año pasado, este escalamiento, ¿no?, de tarifas extraordinarias que subían, que bajaban, ¿sí?, pero que al final del año terminamos con un costo extra de promedio un 10%, que hasta un año antes no teníamos, o hasta un día antes de esas medidas no teníamos. Hay sanciones multilaterales, hay riesgo jurisdiccional. Es decir, los recargos que se van agregando, especialmente desde el año pasado, generan capas acumulativas de costos. Y estos son costos a los que no estábamos acostumbrados a hacer frente. La securitización de la infraestructura portuaria, bueno, como señalé anteriormente, los puertos son tratados ahora como activos de seguridad nacional. Es muy conocido la idea que se manejó especialmente a partir de la inauguración de Chancay como el primer puerto manejado por una empresa china, ¿sí? Y se empezó a hacer, entre mito y leyenda y realidad, no lo sé, esto de que los chinos ponen un aparatito, ¿no?, en la grúa que captura la información. Digo, puede ser un mito, puede ser una realidad, ¿sí? Pero este es un tema que no existía hasta ahora. No sé si es un mito o es una realidad. Lo que digo es, ahí tenemos un reflejo de que esta geopolitización del comercio empieza a tener unas... estamos perdiendo el tiempo discutiendo cosas y cosas que tienen costo, ¿sí?, que no sabemos si son ciertas o no, pero que da la casualidad que empezaron cuando una empresa china puso una grúa, empezó a operar un puerto, y hasta ese momento nadie hablaba de esto. Ahora sí, pero ahora este es un tema, y quiero decir, no es para tomarlo a la risa, yo me río por naturaleza, pero no es para tomarlo a la risa, porque hay una declaración explícita en el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico de China que dice que las entidades estratégicas, por ejemplo los puertos, son de uso dual. Dual significa civil y militar. Entonces, claro, cuando uno le dice eso, dice, bueno, algo habrá, ¿no? Pero quiero decir, de todo esto, hace un año no teníamos noticias, ¿verdad? Ahora este es un tema, y es un tema que tiene que ver con la securitización de la infraestructura, que tiene que ver con la geopolitización del comercio. La consolidación operativa trae desafíos o mantiene desafíos que ya han sido mencionados, no vale la pena continuar con eso. La reconfiguración de las concesiones portuarias en este particular entorno geopolítico. Hay casos, ya hoy hay casos, de nuevas concesiones que se están lanzando donde que participen o no participen empresas chinas es un tema. Y es un tema de decisión política, pero también es un tema de entorno jurídico. ¿Por qué motivo alguien diría, cuando una concesión es la búsqueda de la competencia por ese mercado, que entonces voy a restringir la entrada de los potenciales operadores? Por un motivo, vuelvo a lo mismo, geopolítico, securitización, entorno de defensa, seguridad, etc. Esto reconfigura la concepción tradicional de las concesiones en un momento, como se dijo, y reitero, el 25% de la capacidad instalada en los puertos de América Latina estratégicos se vence en el plazo de los próximos 7 años. Por lo tanto, las reconcesiones o las concesiones nuevas o el camino que se tome es un camino que va a estar claramente contaminado, déjenme decir, por motivos que son totalmente extraeconómicos. La competencia portuaria está intensificada, está cambiando de forma, decíamos, por los fenómenos de integración corporativa,
por las formas en que esa integración operativa ya no es solamente entre navieras y terminales, sino también, porque por ejemplo hay un caso emblemático, ¿no?, de una compañía importantísima de terminales que empieza a comprar líneas pequeñas navieras. Y no es solamente naviera terminal, sino terminal naviera. Pero lo principal para mí es la integración con la cadena terrestre de logística, ¿sí? Porque entonces, si eso ocurriera, toda la cadena quedaría en manos de un operador. El barco, el terminal, los camiones o lo que sea. La vulnerabilidad climática de la infraestructura portuaria, pues el costo es tremendo, 7.600 millones de dólares anuales en daños se enfrentan en los puertos. Se ha estimado, con las reservas del caso, 7.600 millones para reparar los daños relacionados con problemas o desastres, digamos, naturales relacionados con cambio climático, etc. Tenemos a la vista la sequía en el Canal de Panamá, la reducción sustantiva de tránsito justamente por esa restricción de orden climático, o la violencia de los huracanes en el Caribe, ¿no? El huracán Melissa, solo para poner un ejemplo, trajo el año pasado daños del 44% del PIB en Jamaica, por ejemplo, ¿no? Es decir, son daños tremendamente importantes, tremendamente importantes. Las disrupciones operativas que estamos viendo, ¿sí?, ya no son disrupciones aisladas, prácticamente vivimos en disrupción, ¿sí? La congestión es una prueba de eso. Sí, yo no quería agregar material, pero si uno ve una serie histórica de congestión portuaria, va a ver que esto es decir, no son fenómenos aislados, ¿sí? Es más bien, estamos en lo que algunos llaman una congestión crónica. Y esto es un problema y esto trae costos, ¿sí? Y le trae costos a todo el mundo, diría yo. Creo que estamos frente a la transición del paradigma de eficiencia. Esto tiene que ver con lo que decía antes de los desafíos preexistentes de siempre, ¿no? Tenemos que ser más eficientes. Esto viene del origen de las reformas portuarias, ¿no? ¿Por qué se hicieron las reformas portuarias, las concesiones? ¿Por qué necesitábamos puertos más eficientes? Porque había que invertir y los estados no tenían plata. Toda esa historia nunca dejó de ser, siempre siguió vigente, ¿sí? Y solo con ser eficientes teníamos el 80% del éxito asegurado. Hoy, además de ser eficientes desde el punto de vista operativo y financiero, tenemos que ser resilientes, tenemos que ser confiables y además hay un requisito de aceptabilidad geopolítica. Si soy amigo de tal presidente, tengo un escenario. Si soy amigo de otro presidente, tengo otro escenario. Entonces, este no es un tema menor a la hora de pensar en el desarrollo portuario. Finalmente, y quiero ser me queda 1 minuto 50, muy enfático en esto, el último, el cambio en el rol de los puertos en la cadena de suministro. Es un cambio tan grande como lo fue hasta ahora, pero según mi ponencia, potenciado por estos desafíos novedosos del sistema portuario, es tan grande que no podemos seguir pensando solamente desde el punto de vista sectorial. No podemos tener un bonito plan de desarrollo de un puerto o de 2 o 3 puertos, ¿sí? ¿Qué se requiere? Se requieren estrategias de desarrollo marítimo y portuario. Una estrategia, al fin y al cabo, que es una política de corto, mediano, largo plazo, ¿sí? Esto significa un cambio en la concepción de la acción del Estado y de la acción del sector privado, muy diferente a lo que tenemos hasta ahora. ¿Y por qué digo esto? Imagínense las 15 economías más desarrolladas del mundo, las que generan el 75% del PIB del mundo. Esas 15 economías, creo que 14 de las 15
en estos últimos 7 años han lanzado su propia estrategia de desarrollo marítimo y portuario. Una estrategia, es decir, no un plancito, sin desmerecer los planes, ¿eh? Porque un plan maestro de puertos, por supuesto, es básico, es elemental. Es donde esa estrategia se va a hacer realidad. Lo que no podemos es seguir pensando que vamos a hacerlo al revés, que desde el plan maestro de un puerto vamos a resolver una estrategia. No, estas 15 de las 15, 14 economías más grandes del mundo, más del 75% del PIB del mundo tiene su estrategia. Estados Unidos, una estrategia, como vimos, además, compleja, militar, económica, de construcción naval, ¿sí? Unión Europea, una estrategia, como vimos, a nivel regional, 27 países. Corea, Japón, bueno, Singapur, las potencias marítimas siempre lo han tenido, ¿no? Panamá está trabajando, empezando ahora a renovar su propia estrategia marítima. Bueno, 14 de las 15 tienen su estrategia. ¿Eso qué nos dice? Bueno, necesitamos también nosotros tener una estrategia marítima, donde podamos ver todos los problemas del sector. Porque si no hablamos, la eficiencia es un terminal, ¿sí? Y eso funciona en general. Pero cruzamos el gate y estamos llenos de problemas. No podemos tratar de resolver los problemas por separado. Necesitamos una visión unificada, una estrategia. ¿Qué vamos a hacer este año, el año que viene, el otro, hasta lograr unos objetivos? Queremos ser el principal exportador de lo que sea. Queremos ser, ¿sí? Si no hay una estrategia, ¿cómo lo hacemos? Improvisando. Improvisando nos va mal. Bueno, todo esto, bueno, solo 2 países en América Latina han lanzado una estrategia. Uno es Chile, hace muy poquito, parcial, porque es solamente portuaria, ¿sí? Pero buena señal, digamos. Y otro es Trinidad y Tobago. O sea, de los 45 países, territorios de América Latina y Caribe, solo 2 tienen una estrategia. Y en los demás países ni se habla de esto. Yo reclamo eso. Bueno, hemos recorrido estas dimensiones, estos desafíos, ya estoy pasado de tiempo, así que les agradezco otra vez la confianza y quedo a las órdenes de ustedes. Gracias.